Continuamos en nuestro segundo día de campamento 2024, Rehechos. Y estamos haciendo un breve resumen de las enseñanzas de este día. Tengo conmigo al pastor Noel, quien estuvo compartiendo la primera conferencia. Noel, háblanos acerca del tema que tratamos en esta mañana. Resumir en pocos minutos las palabras de Dios a los jóvenes. Quiero decir que fue un momento muy bueno, pero resumiéndolo en pocas palabras, hay una idea que ha sido esencial en la enseñanza y es la idea de identidad. Yo creo que tener claro la identidad de Dios en nuestra vida es tan importante, y eso es algo que Dios ha querido hablar en este campamento a los jóvenes. El pasaje que estuvimos usando es un pasaje que tal parece que no lleva mucho del tema de identidad. Sin embargo, para nuestros días es muy importante que lo estudiemos, y fue lindo el tiempo que tuvimos con los jóvenes. Fue acerca de Ananías y Zafira. Un momento en el libro de Hechos, en el libro donde se narra la historia de la iglesia, un momento donde hubo la muerte de estos matrimonios, y fue porque ocultaron algo, mintieron al Espíritu Santo de Dios, y allí murieron los dos. Fue una escena de crimen aquel momento, y lo que pasó fue producto de decisiones que ellos tomaron y pecado. Y la palabra que Dios traía con respecto a esta historia era que el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios había habitado en ellos, estaba en ellos, y ellos estaban engañando a Dios. El pecado siempre va a engendrar muerte, siempre nos va a separar de Dios, siempre va a producir algo malo. Por lo tanto, Dios estaba trayendo la atención con Ananías y Zafira de que Él que habita en nosotros desea que no vivamos en pecado. Una de las palabras que Dios usó hoy para los jóvenes, para la juventud, para este campamento, es que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y esa, Lito, yo creo que es de las palabras esenciales que pudiéramos resumir toda la enseñanza. Tú y yo, los jóvenes de este campamento, Dios nos dijo, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y como ese templo que somos, Dios desea que sea limpio, que huela bien, un lugar donde Él habita, un lugar que preparamos para Él y para que su presencia more y reine en nuestras vidas. Eso en esencia, creo que en pocos minutos es la esencia de la enseñanza que Dios estuvo compartiendo hoy. Los jóvenes estaban atentos, los jóvenes estaban receptivos a la palabra. Creo que Dios nos trajo y nos confrontó de una manera increíble a través de esa palabra. Me gustó mucho la idea de la escena del crimen y de que hubieras dibujado los cuerpos en el piso como se hace en una escena del crimen. Porque justo de otra persona en el suelo estuvimos hablando en la segunda conferencia. Hablamos de Saulo de Tarso, que la palabra enseña que Saulo era un hombre, un conocedor de la Escritura, un conocedor de la palabra, un fariseo de fariseos, un hombre entregado a la ley, celoso de ella, tanto que persiguió a los cristianos. Y en el camino a Damasco dice la palabra que Jesús se le apareció a Saulo y lo echó también por suelo. En el capítulo 5 vimos cómo estas dos personas, Ananías y Zafira, caen al suelo y mueren. Pero me gusta la historia de Saulo porque, a diferencia de lo que pasó con ellos, a Saulo Dios lo llamó para vida. Y lo llamó y lo cambió y lo transformó, y justo de eso trató la segunda conferencia. Estuvimos hablando de cómo pasar de ser un bandido a un creyente. Te has pegado con esa palabra, de bandido a creyente. El capítulo describe un proceso a través del cual Pablo fue llevado y simula un proceso por el que cada uno de nosotros también es llevado para alcanzar cierto nivel de enfoque y de claridad acerca de la misión. La palabra dice que Pablo fue llamado al arrepentimiento, dice que fue llevado a un lugar de encuentro porque Jesús le dijo, entra a la ciudad, y Damasco significa lugar de encuentro, y allí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y oraron por él. Pablo estuvo ayunando, estuvo orando, oraron por él, fue sanado. Dice la palabra que fue bautizado y discipulado, y dice que estuvo unos días con los discípulos y que luego enseguida, me llama la atención, dice enseguida, se puso a predicar. De esta manera se resume todo un proceso a través del cual Pablo fue guiado ahí en Damasco, que también resume la idea de un proceso en el que Dios quiere llevarnos a nosotros hacia la transformación. Tenemos todos un bandido dentro al que tenemos que renunciar, y Dios nos quiere llevar de bandidos a creyentes para que participemos de su misión.
creo que fue una buena mañana junto con los jóvenes y la presencia de Dios fue poderosa. Fue bueno hablar de lo que produce el pecado en nuestras vidas, pero también de la solución que Dios ha provisto para los pecadores y para cuando cometemos un pecado. La palabra de Dios dice: hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo justo. Y fue un llamado de Dios a no pecar, pero un llamado de Dios también a levantarnos desde esa posición, a vivir un estilo de vida que Dios desea, que le agrademos, que estemos dispuestos a servirle. Yo creo que ha sido lindo este día. Estoy muy agradecido a Dios con toda la administración, porque terminamos ministrando y fue un tiempo muy especial. Sí. Así que seguimos. Sí. Vienen otros días. Quedan otros días por delante en este campamento, así que nada, les animo a que sigan viendo.